Hola a todos. Bienvenidos a mi canal, Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en este video. Si te gusta, te invito a darle like y a suscribirte. Puedes apoyar aún más haciendo clic en el botón de unirse. Gracias por estar aquí, y ahora, veamos el video. La industria del entretenimiento turco vuelve a estremecerse con una polémica que, lejos de ser un simple rumor, ha abierto grietas profundas en la opinión pública y en el corazón de los fans. En el ojo del huracán mediático aparece una de las parejas más queridas y polémicas al mismo tiempo, Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu. La historia que los rodea, una decisión, un silencio, una ausencia, ha logrado que todo el país no hable de otra cosa. Esta es una narración dramatizada inspirada en comentarios y reacciones de redes, un retrato de cómo se encienden las emociones cuando los reflectores se cruzan con el duelo. El detonante fue un gesto que algunos consideran frío y otros valiente. Afra Sarıoğlu no asistió al funeral de la abuela de su ex, Mert Ramazan-Demir, una mujer de 92 años que falleció en Italia y que, según quienes los conocen, tenía un lugar entrañable no solo en la familia Demir, sino también en el mundo íntimo de Afra. Durante los años en que estuvieron juntos, Afra compartió con la abuela de Mert interminables sobremesas, veranos de sol lento en el Mediterráneo y pequeños rituales domésticos. Ese café espeso al amanecer, el mantel de encaje heredado, las fotos en marcos dorados que contaban historias de un siglo. Por eso, cuando Afra no apareció en el funeral, las portadas se multiplicaron en cuestión de minutos. La ceremonia se celebró en una mezquita antigua en el corazón de Estambul, un lugar cargado de historia y de solemnidad, con un cielo gris que parecía haber sido pintado para acompañar el luto. Entre políticos, empresarios, artistas y amigos, el silencio pesaba como una losa. Las cámaras registraron una imagen que dio la vuelta al país, Mert Ramazan-Demir, visiblemente roto, inclinándose sobre el féretro, mientras su madre, con la mirada perdida y la mano enganchada al brazo de su esposo, intentaba no desmoronarse. Todo era reverencia, contención, susurros. Y de pronto, como una pregunta que todos pensaban pero pocos se atrevían a pronunciar, se escuchó: ¿Dónde está Afra? La ausencia de Afra fue tan notoria como habría sido su presencia. Su nombre comenzó a rebotar entre los asistentes, salió a las pantallas, encendió hilos en la conversación pública. Hubo quien la llamó implacable. Otros, en cambio, vieron en su decisión un acto de cuidado personal, una línea invisible que alguien tiene derecho a trazar cuando el pasado duele demasiado. Horas después, Afra rompió el silencio con una imagen en su cuenta oficial, un fondo negro, un emoji de clavel rojo, nada más. Sin palabras, sin explicaciones. La austeridad del gesto habló más fuerte que cualquier comunicado. Los fanáticos se dividieron de inmediato, quienes lo leyeron como un acto de respeto y quienes lo interpretaron como una falta de empatía que no se olvida. De pronto, el caso funcionó como espejo de emociones colectivas. En los programas de televisión, panelistas y periodistas ofrecían teorías contrapuestas. En las calles, la gente discutía el asunto como si se tratara de un problema nacional. Y, una vez más, cada movimiento, cada respiro de Afra y de Mert se convirtió en material de escrutinio. Según personas cercanas a Afra, su decisión no fue impulsiva ni indiferente. Tenía que proteger su estabilidad emocional, aseguró una amiga íntima consultada en off. Afra atravesó una ruptura difícil, con demasiada exposición. Le aterraba que su presencia en el funeral se interpretara de mil maneras y abriera otra ronda de rumores, miradas invasivas, titulares que convierten el duelo ajeno en espectáculo. No fue desprecio. Fue una manera de sostenerse en pie. Del lado de Mert, la emoción se veía desbordada. Testigos cuentan que, al apartarse un momento de la multitud, con la voz quebrada, le dijo a su círculo más cercano: en un día así, esperaba al menos unas palabras. La humanidad lo pide. La frase, filtrada minutos después, generó una ola de comprensión hacia él. Muchos sintieron que, más allá de rencores o historias del pasado, había un mínimo gesto posible en la tragedia. Un lo siento que funciona como puente, incluso cuando todo lo demás se ha roto. A la salida de la ceremonia, la madre de Mert dejó unas palabras que resonaron por todo el mapa mediático. En días tan tristes, hay que dejar el orgullo a un lado. Esperábamos un poco de respeto. No venir, eso deja heridas. No mencionó a nadie, pero nadie dudó de a quién se refería. Las redes ardieron. En cuestión de segundos, miles de mensajes se apilaron en X, Instagram y TikTok. Afra ya no es parte de esa familia, no tiene por qué ir, la humanidad no se borra con un divorcio. Respeto su decisión, nadie debería haberse forzado a mirar al pasado. Si la quería de verdad, habría estado presente.
Cada comentario era una chispa, y el incendio crecía. La historia cruzó fronteras. En Italia, la noticia se reprodujo con titulares llamativos: la ausencia de Afra Saraolu sorprende a la familia italiana de Mert. Varios medios recordaron la cercanía que Afra tenía con la abuela de Mert y aquellas escapadas veraniegas en las que aparecían juntos en pequeñas plazas, en mercados de barrio, probando helados y riendo sin guión. Ese recuerdo convirtió la ausencia en un giro inesperado, casi teatral, que muchos compararon con los dramas turcos que tanto fascinan al público europeo. En medio de todo, emergió otro nombre en susurros digitales: Sara Bluma, la modelo italiana que años atrás algunos culparon, desde la rumorología, nunca desde un hecho comprobado, por las tensiones que habrían empujado a Mert y Afra a separarse. Bluma no asistió al funeral, pero varios portales insinuaron que la ausencia de Afra abría, quizá, la puerta a una tregua en la familia de Mir con la modelo. Con este silencio, Afra despeja el camino, escribió un columnista de entretenimiento, desenterrando un relato que parecía haber quedado atrás. Las personas cercanas a Afra, sin embargo, aseguran que la decisión se tomó entre lágrimas. Amaba a esa abuela de corazón, explica una amiga, pero entendió que su presencia habría robado foco al dolor de la familia y desataría olas de comentarios sin fin. Iba a convertirse en el tema, y no quería eso. Era un día para despedirla, no para alimentar el rumor. Aún con esa explicación, el público no encuentra una respuesta única. ¿Tiene una figura pública que encajar en las expectativas morales del resto, o conserva el derecho de priorizar su paz? ¿Dónde termina la empatía y dónde empieza la legítima protección de las propias heridas? La discusión no es sencilla, y los bandos parecen irreconciliables. Lo cierto es que, cuando la vida íntima de rostros famosos roza el ritual más sagrado del adiós, cada mirada trae consigo su propia sentencia. Afra no ha añadido palabras a ese clavel rojo sobre negro. Mert, por su parte, se aferra a los recuerdos de su abuela, a esas mañanas en Italia donde ella le servía pan tibio y le contaba historias de posguerra, y a la última foto que se tomaron, él con una sonrisa cansada y ella con una serenidad que parecía de otro tiempo. Dicen que la noche previa al funeral, Mert revisó mensajes antiguos, videos caseros, chispas de vida que duelen y sostienen a la vez. Los amigos de la pareja señalan que, pese a la distancia, hay un respeto mutuo que no se ha borrado. Y es ahí donde la polémica enciende su última mecha. ¿Se puede respetar en silencio? ¿Es el silencio otra forma de decir te acompaño? Para muchos, sí. Para otros, jamás. Los productores de programas de farándula han exprimido cada ángulo. Hubo quien invitó a expertos en duelo. Hubo quien apostó por paneles más incendiarios, buscando una frase que rompa tendencias. En paralelo, fans hispanohablantes han llenado los comentarios con reflexiones extensas, sensibles, furiosas, poéticas, contradictorias. Hay quien confesó que no habría tenido el valor de ir, que cada paso le habría temblado en las rodillas. Hay quien, en cambio, afirmó que el amor verdadero se prueba con la presencia, incluso cuando las relaciones se quiebran. Y mientras tanto, los titulares italianos regresaron al punto de partida: el verano, los helados, las plazas, la familia. Allí se ancla el corazón. La figura de Sara Bluma, desde la lejanía, funciona como un espejo del miedo colectivo a los terceros en discordia. En realidad, nadie sabe nada a ciencia cierta. Todo es especulación, versiones cruzadas, crónicas hechas de aire. Pero el rumor es una fuerza que no necesita pruebas para caminar. De un lado, se sostiene que Afra habría elegido no exponerse a un encuentro incómodo, a una mirada acusatoria, a una cámara invasiva. Del otro, se le exige un gesto nítido, un adiós pronunciado con la voz, no con un símbolo. Quizá las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Al final, lo que persiste es una imagen: la mezquita antigua, el cielo gris, la familia reunida, Mert desplomado unos segundos, la madre de Mert apretando los labios para no llorar más de lo que ya lloró, y el murmullo que atraviesa el aire cargado: ¿dónde está Afra? Desde Escándalos de Series Turcas, seguiremos cada detalle de esta conversación que ha cruzado fronteras y ha unido a Turquía, Italia y a toda la comunidad hispanohablante en un mismo debate emocional. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa las notificaciones y considera apoyar nuestro trabajo con el botón de unirse. Queremos seguir trayéndote los análisis más profundos, las historias más humanas y las verdades que se esconden detrás del telón. Tu participación mantiene viva esta comunidad que vibra con la cultura turca y con el mundo de sus estrellas. Cuéntanos también a qué otras figuras te gustaría ver en nuestros próximos reportes. Tu curiosidad es nuestra inspiración. Mientras las luces del show siguen girando,
El silencio de Afra resuena como un eco que no se disipa, recordándonos que incluso las decisiones más personales pueden convertirse en debate público cuando se trata de rostros tan queridos. Tal vez el tiempo, más que los titulares, pondrá en perspectiva cada emoción, cada gesto y cada silencio. Hasta entonces, la pregunta persiste, áspera y luminosa a la vez, ¿fue respeto o fue revancha? Y así, medio mundo mira a Afra y a Mert, tratando de descifrar el mensaje escondido en un simple emoji de clavel rojo sobre un fondo negro, un símbolo mínimo que desató una tormenta. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Cuídense y adiós.